Hola a todos, soy Claudia y hoy les voy a enseñar cuánto cuesta hacer las compras de supermercado en Mercadona, aquí en España. Así que comencemos. En este video vamos a descubrir la realidad que se vive en España. Aquí, al igual que en muchos otros países, la inflación es real y los precios de la canasta básica están cada vez más caros. Si estás pensando visitar este país o simplemente quieres comparar precios y descubrir la variedad de productos que encontrarás aquí, este video te puede interesar. En España hay varios supermercados, pero he querido venir a Mercadona porque para mí es uno de los supermercados que ofrece una gran variedad de productos a precios accesibles. Una cosa que me parece interesante es que puedes traer tu carro de la compra, meter una moneda de 50 céntimos y dejarla aquí. Incluso si no andas monedas, lo puedes dejar y nadie se lo roba. Me encantan estos carros porque luego no tienes que ir cargando todas las bolsas de la compra. Otro dato interesante es que si tienes que realizar muchas compras, puedes ir colocando los productos en estas bolsas de frescos y congelados para luego solicitar que te las envíen a domicilio. En España generalmente se puede consumir el agua del grifo, ya que suele ser segura y cumple con los estándares de calidad establecidos por la Unión Europea, pero yo prefiero tomar agua de botella. Así que en esta carretilla vamos a preparar los paquetes de agua que vamos a pedir con envío a domicilio. Hay un límite de 1100 litros en cada envío y el envío cuesta 5,50 euros, pero también podemos incluir la compra en ese envío. El papel higiénico está a 4,40 12 rollos, a 2,85 el papel absorbente. Vamos a llevar un paquete de servilletas porque están en rebaja. Aquí tenemos velas aromatizantes. Déjame saber en los comentarios si te gusta poner este tipo de velas aromáticas en tu hogar. Este es muy conocido en Latinoamérica. Aquí tenemos el trapeador a unos 50 y aquí le llaman fregona. El atrapapolvos a 1,85. Productos de limpieza, la escoba a 2. El cubo para el agua a 2,55. A 15,10 el cubo de basura para reciclar. Aquí tenemos las bolsas de basura, 40 unidades a 1,70. Esta botella de lejía está a 1,60. El suavizante está a 1,85. El jabón de lavar ropa para 46 lavadas supuestamente. El de 3 litros cuesta 3,30. En jabón para lavar trastos tenemos esta marca que es Fairy, 870 ml a 3,80. Pero tenemos una marca del Bosque Verde, 1,3 litros a 1,90. Así que nos llevamos la más económica. El detergente para lavar ropa dice hipoalergénico a 3,30. Y aquí tenemos la comida para los gatos, los reyes del hogar. Por ejemplo, esta de pollo y frutas a 3,30. Esta a 5,30, kilo y medio. Y aquí venden el agua para niños a 1,44, las 6 unidades. Aquí tenemos los infaltables del hogar, que son los huevos, 24 huevos a 3,80. Y aquí tenemos los huevos de codorniz a 1,65, 18 huevos. Y aquí tenemos la sección de frutos secos. Y entre los frutos secos encontramos la semilla de marañón. También están las pasas, los dátiles. Esta bolsa de pistacho de 100 gramos a 2,64. Esta bolsa de nueces de 200 gramos a 3,56 euros.
Y estas son las nueces naturales, la bolsita de 200 gramos a 2 euros. Está más barata que otros días. Y esta es la que utilizo para hacer tarta de zanahoria. También tenemos pistacho en esta presentación de 250 gramos, 3,35. Aquí encontramos algunos productos congelados como verduras, pollos, carnes, que también espinacas. Esto es perfecto para personas que no tienen mucho tiempo para cocinar. Entonces se hace una patata y salchicha para comer o arroz con verduras y algo práctico. Incluso algo tradicional de aquí de España, el arroz negro. Ya lo tienen ahí elaborado y práctico para comer. Es importante ir metiendo cada producto en la bolsa donde corresponda. Si es un producto fresco, en la bolsa de los frescos, o si es un producto congelado, en la bolsa de los congelados, porque el envío no lo hacen el mismo día, sino que 1 o 2 días después. Y aquí en la sección de los vinos vamos a encontrar esta bebida que está buenísima y es sin alcohol. También encontramos mosto a 2 euros. Esta es la limonada, que por cierto es muy buena y está a 1,50. La Coca-Cola de 2 litros sin calorías, sin azúcares, a 3,90. La Coca-Cola original está a 3,90, 4 litros. Aquí en Mercadona encontramos la marca Hacendado. Es la marca blanca de este supermercado, donde encontramos varios productos de calidad a precios muy competitivos. Por ejemplo, aquí tenemos la remolacha. Este bote de marca Hacendado a 1,30. Zanahoria a 1,25. Las judías verdes, que aquí se consume mucho judías con patatas, a 1,30. Aquí tenemos los guisantes a 78 céntimos. Aquí tenemos las latas de maíz dulce a 1,60. Y el paquete de 3 unidades de tomate frito lo tenemos a 1,40. Vamos a llevarnos 2. Entre los vinagres encontramos el vinagre balsámico a 2,50. El vinagre de Jerez a 2. El vinagre de vino blanco a 75 céntimos. 3 litros de aceite de oliva virgen extra cuesta 29,55. Y 5 litros de aceite de oliva cuesta 46 euros. En cambio, el aceite de girasol cuesta 6,75 el bote de 5 litros. Madre mía, qué caro está el aceite de oliva. Y aquí tenemos este aceite que es perfecto para ensaladas a 8,10. Y limón ya exprimido así en conserva a 1 euro el bote. Y aquí tenemos la sección de los snacks, donde encontramos estas tortillas integrales. Las 10 unidades a 1,65. Aquí tenemos la salsa de queso a 1,75. Vamos a llevar un aperitivo de nachos para comer con la salsa de queso. Está buenísima, tiene un toque picante. Esta es una trenza de hojaldre que cuesta 7 euros, pero está buenísima. Es cara, pero es riquísima. Venden también pan blanco sin corteza. Está a 1,25. El pan blanco familiar está a 1,25. Vamos a llevar este pan tostado, pan integral de trigo, que está a 1,90. También encontramos este pan de ajo y perejil a 1,25 y está buenísimo. Vamos a llevarnos uno. Estos pancitos de ajo son perfectos para comer con ensalada y están a 85 céntimos. La bolsa de pan de hot dog, que trae 6 unidades, cuesta 95 céntimos. Y la bolsa de pan de hamburguesa cuesta 90 céntimos y trae 4 unidades. Pan redondo de semillas. Este pan es riquísimo. Trae semillas. Vamos a ver cuándo vence. Y vamos a llevarnos 2 bolsas. El Nesquik de 1 kilo a 5,99 esta bolsita.
También viene en esta presentación. En cambio encontramos esta bolsa de cacao instantáneo marca Hacendado a $3.90, que es la marca de Mercadona. Aquí encontramos mini galleta Oreo a 2 euros esta caja de 4 unidades. Esta galleta tostada marca Hacendado es muy rica y cuesta $1.55, pero también encontramos galleta María marca Hacendado a $1.55 también. Pero mi favorita es esta galleta digestiva, que está a $1.75 y tiene un sabor crujiente pero delicioso. Esta es la sección de las mermeladas. A ver, tenemos de fresa, de melocotón, de arándanos, de higo y la Nutella. Este bote de Nutella a $3.69. También tenemos mermelada de naranja a $1.35 y mermelada de tomate a $1.95. Mermelada de fresa a $1.55. Este muesli es a $2.30 y está muy bueno porque tiene avena, frutos secos, únicamente se diluyen en leche y es perfecto para desayunar. Aquí tenemos las barritas energéticas, esta de caramelo a $1.70, esta de frutos secos a $1.65. Tenemos estas cero azúcares, cero endulcorantes a $1.50. Aquí tenemos una marca reconocida, la marca Kellogg's, y está a $3.55 esta caja. Aquí tenemos otra marca conocida, la marca Nestlé, y está a $3.95 la caja familiar. Hay que tomar en cuenta que aquí en España a esto le llaman formato familiar. Aquí llegamos a la sección de yogures. Aquí tenemos el yogur griego natural. 1 kilo está a $2.45 y es perfecto para acompañar el desayuno y perfecto para realizarse mascarillas faciales y corporales. Estos yogur griegos a $1.70 están riquísimos y vienen en diferentes sabores. Aquí tenemos en sabor mango y en sabor fresa. Estos otros yogures de fruta que están a $2.05 también están muy bien porque vienen con frutas en trozos pequeños y están perfectos. Esta tarta de queso que está a $1.80 está buenísima. Y tenemos el flan de huevo a $1.35, vienen 4 flanes. La gelatina de toda la vida a €1 las 6 unidades. También encontramos yogures de soya o soja, como le dicen aquí, de chocolate o yogur natural a $1.15, perfecto para personas intolerantes a la lactosa. Aquí tenemos la sección de las mantequillas. Por ejemplo, esta cuesta $2.45, mantequilla con sal de 250 gramos. Y aquí tenemos mantequilla con sal, siempre de la misma marca, Hacendado, de 250 gramos a $1.90. Únicamente por el envase es que está más cara. Aquí tenemos la sección de las leches, que por ejemplo tenemos la leche entera a $5.46, esta caja de 6 unidades. También tenemos esta presentación pequeña a $1.60. Tenemos leche semidesnatada. Tenemos esta leche sin lactosa a $9.18. Tenemos esta leche de cabra. Tenemos esta marca de leche asturiana a $10.68. El paquete de 6. Y creo que cada paquete viene de 1,5 litros. Tenemos leche entera con calcio. Tenemos leche en polvo al $5.20 este paquete para hacer 7 litros de leche. Y tenemos la leche condensada a $3.85, marca Hacendado. Dulce de leche a $2.75. Y siguen las leches aquí, que por ejemplo esta leche de avena a $5.70. Y la tenemos en presentación pequeña, estas 3 pequeñitas a $1.50. Es perfecta como para probar, a ver si te gusta este sabor de leche, pues ya luego te compras la grande. Aquí tenemos el atún de girasol, marca Hacendado, de 900 gramos a $6.45. Nos vamos a llevar una. Aquí tenemos unos palitos para hacer ensaladas frías. Tenemos angulas a $2.24 el paquete de 2. El bacalao en trozos, este salpicón
Los calamares 300 gramos a 5.10. Este preparado para paella a 7.52. También encontramos el pulpo cocido a 7.17. Este pulpo. La merluza, estas 2 unidades de merluza a 3.75. Este salmón a 9.87. Venden sushi en estas presentaciones. Así, a 10.75. Ya listos para comer. Ensaladas a 5.50, a 8.75. Las gambas, estas bolsas de gambas son buenísimas, pero no son tan económicas, cuestan 5.95. De los mismos palitos congelados para hacer ensalada a 2.35. Este lomo de salmón a 6.40, que este es el lomo de salmón que utilicé para hacer el sushi. Los 2 trozos 6.40. Realmente está carísimo. Por ejemplo, este filete de atún a 4.22. Y prácticamente aquí comerán 2 personas. Y aquí tenemos el filete de panga, que este filete no está barato, pero es muy bueno porque no trae espina. Estas empanadillas de atún que vienen entre 14 a 17 unidades, son así pequeñitas, están a 1.90, pero están buenísimas. Este San Jacobo también es muy bueno. Y tenemos diferentes albóndigas de bacalao, tenemos tempura, croquetas de jamón, más croquetas de jamón, deditos de queso. Vienen 12 unidades y cuesta 4.90. Vamos a llevarnos 2 cajas. Y los helados para la época de verano, este de almendra que trae 6 unidades, está riquísimo, riquísimo. Esta bolsita de 72% chocolate a 2.35. Mercadona se destaca por ofrecer una amplia selección de productos frescos, incluyendo frutas y verduras. Es increíble la frescura y la variedad de estos productos, así como su disponibilidad diaria. Aunque en lo personal me gusta comprar productos de temporada. Los productos de temporada suelen ser más baratos y están en su mejor momento en cuanto a frescura y sabor. Aquí toda la verdura se pesa por gramos. Este repollo, el kilo cuesta 1.65. Venden aguacate, pero no les recomiendo comprar aguacate en los supermercados porque vienen malos por dentro, no vienen frescos. Casi mejor es comprar este guacamole de 3.79, es de 500 gramos y está muy bueno, muy bueno. Nos vamos a llevar uno. Este melón a 4.72 y esta sandía, este trozo de sandía a 4.90. Pero también encontramos la fruta entera que la venden por kilo y la papa que la tenemos a 5.24. El calabacín, el kilo está a 1.25, está en oferta, así que nos vamos a llevar algunos. Los champiñones están a 2.14, esta cajita, estas uvas están a 2.75 y encontramos en oferta estas fresas, 500 gramos de fresas a 1.80. Arándanos a 2.99, los 225 gramos. Y las frambuesas a 2.48. Los limones no los venden por unidad, sino que así la malla a 1.99. Esta bolsa de mandarina a 3.98 la malla. Y esta caja de pera a 2.64. La piña no la venden por unidad, sino que la venden por kilo. Y el kilo de piña, claro que te van a pesar hasta el tallo. El plátano de Canarias está a 2.40 el kilo, pero la banana tradicional está a 1.45 el kilo. Aquí también te puedes venir a hacer tu jugo natural. Únicamente agarras esa botellita y te haces tu jugo o tu zumo. Es importante tener en cuenta que aunque aquí gozamos de una gran variedad de productos, tú que me estás viendo desde Latinoamérica, te digo con todo mi corazón, disfruta la variedad de productos que tengas
porque aquí el banano está carísimo. Comer mango es una exquisitez. Entonces disfruta los productos que tienes en tu país, porque puede que al otro lado del mundo hayan personas deseando comer esos productos tan seguidos como tú lo haces, como el mango, el aguacate, los bananos. Esta es la sección de la charcutería. Aquí tenemos todas las delicias de jamones y lo venden troceados así en filete o ya bien así enteros por kilo. El famoso jamón serrano, muy típico tradicional de España, y está a 4.10 este paquete. También tenemos este otro jamón serrano que es de mejor calidad y está a 2.45. Ya vienen lonchas y son 120 gramos. Mini jamones en York, taquitos de jamón, el bacon, estas tiras de bacon que son 210 gramos, están a 2. También tenemos jamones y salchichas de pavo. Y en la sección de los quesos encontramos el queso mozzarella que viene en esta presentación de 200 gramos y está a 1.54. Pero también encontramos estos quesos en cuadritos perfectos para ensalada a 1.05. Encontramos esta bolsa de 4 quesos a 1.65 y son 180 gramos. Y también encontramos el queso mozzarella en esta presentación a 0.95 la bolsa. Estas lonchas de queso son buenísimas y cuestan 1.20, vienen 10 lonchas, son riquísimas. Tenemos también este queso fresco que es tipo crema a 0.97. Y entre toda la variedad de quesos tenemos el semicurado, cuesta a 10.85 y está riquísimo. Ya vienen pizzas así ya hechas a 3.40, pero la verdad que no son muy buenas. Tenemos masa de hojaldre para hacer reposterías. Y aquí tenemos la tortilla de patata a 2.60 y está muy buena. Creo que es una de las mejores tortillas de patata de supermercado que he comido aquí en España. Venden también así lasaña ya preparada a 2.65. No está deliciosa, pero está buena. Si andas de visita y quieres comer algo, también te recomiendo las cremas. Están muy buenas y no necesitan cocinarse, únicamente meterse al microondas. Pollo troceado, estas patatas bravas a 2.50 esta caja de patatas bravas. Y ya viene con su salsita. Está muy bien. Si andas de visita por Zaragoza, ya sabes que aquí podrás encontrar muchísima comida ya preparada. Únicamente de comprar y consumir. Esta es la sección de las especies en los congelados. Entre las especies tenemos las más conocidas, la canela, el comino, el perejil, el orégano, el tomillo, el ajo, pero también encontramos jengibre. Es perfecto para cocinar. Entre los pollos congelados también encontramos pechugas de pollo congeladas. Por ejemplo, esta bolsa que vienen 3 pechugas de pollo y está a 5.96. Y con una pechuga prácticamente comen 2 o 3 personas. También tenemos estos medallones de cerdo y están muy bien, a 2.86 los 4 trozos. Pero está mejor comprar este solomillo a 6.60 este trozo congelado. Vamos a llevar uno. Y aquí tenemos las paletas de cordero. Esta paleta cuesta 18.34. Hacer un corderito asado. Dime si no te causa curiosidad que vendan conejo entero. Mira, a 10.75 este conejo. Aquí en España consumen muchísimo conejo. Tenemos pollo y también tenemos pavo. Por ejemplo, este filete de pavo cuesta 5.19 y vienen 6 filetes. Y estas son unas chuletas de pierna. Vienen 8 filetes a 9.13. Aquí también tenemos solomillo de cerdo que no está congelado y este cuesta 5.53.
Y tenemos el hígado de cerdo. No sé a cuántos de ustedes les gusta el hígado de cerdo, pero estos 3 filetes a 2,80 euros. Y aquí tenemos estas costillitas de cerdo a 4,54. Qué ricas. Y aquí tenemos la carne de vacuno o carne de hamburguesa o carne de res, como le llaman en tu país. Estos 500 gramos cuestan 6,50. Pero también tenemos esta carne ya para hacer hamburguesas a 4,40 y vienen 6. También tenemos hamburguesas de pavo y espinaca a 2,20. Estos San Jacobos están muy buenos. Vienen 4 y sirve como para una comida. Y también tenemos carnes ya más elaboradas, más sazonadas, como estas alitas a la barbacoa. Y no podían faltar las brochetas de pollo. De esta sección, aquí tenemos las salsas. Por ejemplo, esta marca de mayonesa a 3,25. En cambio, en la marca económica Hacendado a 1,35. Entonces vemos la diferencia de precio entre una y otra, que es abismal. La verdad que estas verduritas, por ejemplo, esta de pollo que cuesta 1 euro, esta cajita es muy rica. Y esta de calabaza también. Esta es la presentación más grande de puré de papa que venden a 2 euros y vienen 500 gramos. Aquí tenemos la mostaza dulce a 1,45 y está perfecta para ensaladas. Aquí tenemos la cebolla frita que utilicé para elaborar el sushi. Si ya has visto ese video, déjame un like en este otro video para saber que ya lo has visto. Y aquí tenemos el arroz largo y el arroz redondo a 1,30 y a 1,27 el arroz redondo. Pero también hay otros arroces como el arroz integral. Esta bolsa de frijoles. Aquí tenemos macarrones a 1,30 esta bolsa de 1 kilo. Y los espaguetis a 1,30 esta bolsa de espaguetis. Vamos a llevar. Y tenemos este kilo de espagueti como para hacer ensalada fría a 1,60. Estos pepinillos marca Hacendado están buenísimos. Aquí en España se consume mucha lenteja, garbanzos y también ya lo venden así en conservas listos para consumir. Pero por supuesto no pueden faltar los frijoles rojos. Y también Mercadona tiene otra marca llamada Deli Plus. Es una línea de productos de belleza y cuidado personal. Es muy popular por su amplia variedad de productos de calidad, como por ejemplo encontramos esta crema de oliva a 1,50 y estas toallas húmedas a 1,15. La desventaja es que no te puedes enamorar de estos productos porque si ellos deciden quitar el producto, lo quitan y lo sacan del mercado. Aquí tenemos las pastas de dientes, por ejemplo esta Colgate que es de 100 ml a 1,95. Igual tenemos la triple acción, pero también tenemos otras marcas que son propias de supermercado, marca Deli Plus. Ante la pasta de dientes reconocida y la de marca blanca, pues hay un poco de diferencia, pero para mí que soy más tradicional, llevo la Colgate. Aquí tenemos el champú Head and Shoulder a 4,65. Esta presentación de 400 ml. Vamos a llevarnos uno. Pero también tenemos esta otra marca que en lo personal me gusta mucho, que es para cabello liso. Y el champú está a 1,80. Marca Deli Plus. Y viene con todo, su champú, su acondicionador, su reparador, su crema para el cabello y es completa la línea. Y por el precio que te compras un Head and Shoulder, te vienes comprando hasta 3 productos de la misma línea de Deli Plus. Pero lo interesante es que también encontramos vitaminas efervescentes como esta vitamina C con zinc y esta vitamina de magnesio a 1,95 cada una. Colágeno no vamos a llevar porque aún tenemos, pero está a 4,80. Y aquí vas a encontrar de todo, bastoncitos o palitos para los oídos a 90 céntimos, alcohol para las heridas,
gel, por ejemplo, si andas viajando y quieres un gel, aquí tienes una presentación de viaje. Aún podemos encontrar mascarillas a 90 céntimos las 10. Miren, aquí es donde compré los envases para cuando viajo y poder echar champú y todo. Ya te hice un video explicándote cómo lo hago, así que déjame un like en este video para saber que ya viste el anterior. Y tenemos una gran variedad de gel de duchas, pero esta que cuesta $2.70 es riquísima. Vamos a ir a verla. Aunque también están otras como esta gel de coco y esta gel de miel a $1.40. Aquí encontramos máquinas de afeitar. Este paquete cuesta $1.95 y vienen 4 máquinas y trae 3 cuchillas. Este para los varones está muy bien. Vamos a llevarlo. Y aquí tenemos desodorantes, por ejemplo, este de la marca Deli Plus y es antimancha femenino. Aquí tenemos de la misma marca para hombres a 85 céntimos, pero también tenemos otras marcas reconocidas como la Sanex, Nivea a $2.15, la Tobic a $2.75 y también encontramos tampones a $2.98 esta caja de 32 unidades de tampones. La verdad es que está muy bien de precio porque en Latinoamérica son mucho más caros. Vamos a llevarla. Pero hay para todos los gustos. Por ejemplo, tenemos esta 10 unidades a €1. Esta gel íntima a $1.25. Y tenemos protectores solares de marcas reconocidas como Nivea y está a $16.95. Puedes venir a comprar tu maquillaje también. Donde encontramos marcas reconocidas como la Fit Me de la Maybelline New York, así como otras marcas que son propias del supermercado. Estos son mis 2 carros de compra. Vamos a ir a pagar. Lo único que nos vamos a llevar en nuestro carro de la compra son los productos que más nos guste consumir. Vale, ese servicio a domicilio, ¿lo va a pagar ahora o Sí, con en tarjeta. efectivo? Ah, con tarjeta. No, con tarjeta. El DNI, por favor. ¿Sobre qué hora le gustaría llevarlo? ¿Para cuándo? Tenemos el miércoles, de 9 a 11. Vale. Sí, Sí. vale. ¿Bolsas de frescos y congelados? ¿Las han contado o...? 4 frescos y 2 congelados. Sí, 4 frescos y 2 congelados. Autorizar. Vale. Y esta ha sido nuestra compra en Mercadona. La verdad es que los precios, algunos precios no están favorables, pero me encanta comprar aquí porque puedo encontrar todo en el mismo lugar y porque me queda muy cerca de donde vivo. La compra nos ha llegado el día exacto a la hora programada y envían los productos bien ordenados. Los frescos en una bolsa, los congelados en otra, los productos de limpieza por separado y todo bien detallado en la factura. En esta compra hemos gastado casi 290 euros y en este video hemos comprobado que la inflación en España es real. Déjame saber en los comentarios desde qué país me estás viendo y si encuentras la misma variedad de productos a precios más económicos en tu país. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima!